Muy, pero muy buenas noches, mis estimados maestrantes. Así también para aquellos que vayan a ver en el día, muy buenos días, y otros pues en la tarde quizás lo vayan a ver, muy buenas tardes, ¿no? Em, Darles un cordial bienvenida y un abrazo fraterno tecnológico para todos nosotros que amamos la tecnología. Bueno, vamos a comenzar con la sesión número 5, ya nos corresponde. Estamos ya em, por la mitad, ¿no? Entonces, sin más pérdida de tiempo, vamos a arrancar. Sin embargo, siempre me gusta hacer una retroalimentación. Vamos a hacer así en rapidito una retroalimentación de lo que abordamos, los puntos de avance de la anterior sesión. Voy a aprovechar. em, Vamos a aprovechar una retroalimentación. Eso también nos va a siempre servir para reforzar un poquito la parte sólida de los conceptos teóricos, ¿no? Sabemos que la teoría es un poquito pesado, ¿no? Lo ideal es la parte práctica. Sin embargo, con un poco de retroalimentación, pues vamos a ayudarnos. Hemos visto principales áreas de aplicación. Hemos visto en el ensamblaje, que se lleva en las áreas de aplicación de los cobots, por ejemplo, en el empaquetado, en temas de logística, mismo, ¿no? También hemos visto las barreras de adopción ¿no? Que no, pues, nos impiden muchas veces poder tener estos robots, ¿no? Los cobots, las cuales hemos visto que uno de los principales es pues el costo, ¿no? Si bien es un pequeño brazo robótico, pues tiene, hemos dicho, un costo de entre 6 a 6.500, ¿no? Pero pues es nomás un costo de dólares, eh, tiene su elevado costo, ¿no? Y obviamente hay que ver todavía las consideraciones, hay de tipo comercial, ¿no? Educativo e industrial, ¿no? Hay que ver esa situación. Luego vimos que también el conocimiento técnico también nos vemos un poco privados debido a que no contamos aún con este tipo de equipos y pues no es para nosotros tan fluido esta información donde podemos hacer práctica y tener criterios y conocimientos de este tipo de robots, ¿no? Así también vimos la cultura organizacional, ¿no? Justamente por lo mismo, ¿no? Hemos visto que tenemos ese tipo de barreras, ¿no? Son limitantes que aún tenemos. Hemos visto diseño, programación y control de los cobots. ¿Qué hemos abordado? En la parte de hardware, habíamos dicho que la mecánica, ¿no? Que habíamos indicado que es la disciplina que se encarga del diseño, creación y articulación de piezas, ¿no? Ahí están, ¿no? Los famosos eslabones, ¿no? Que nos va a permitir generar movimiento, ¿no? En nuestros robots. La estructura mecánica tiene que ser ligera, ¿no? Los cobots están diseñados con estructuras mecánicas livianas, ¿no? Son realmente muy prácticos también. Indican también que en la parte mecánica, no estamos hablando ya de la parte del hardware, habíamos dicho, que tienen, por ejemplo, sus bordes redondeados, ¿no? Justamente por el tema de que ellos comparten el mismo área de trabajo, por ello habíamos indicado, ¿no? Su estructura mecánica es ligera y redundante. Habíamos visto también un poquitito de video, ¿no? Luego habíamos indicado de los sensores. Hemos dicho que los sensores son dispositivos electrónicos, ¿no? Que transforman magnitudes físicas como temperatura, luz, presión y otras magnitudes en señales eléctricas, ¿no? Y acá habíamos hecho un pequeño ejemplo de un pequeño sensor, ¿no? Que tenemos una magnitud física, el sensor, ¿no?
hace adquisición, ¿no? De esa información y envía la señal, ¿no? Y habíamos dicho generalmente que los sensores tienen em, mínimamente tres pines, ¿no? Hay casos, yo me he topado particularmente con un sensor que tenía dos pines nomás. Y bueno, en ese caso, bueno, pues este sensor en una de las líneas llevaba la carga. Muy interesante, me pareció. O sea que hay una variedad de sensores. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto una gran variedad de sensores, tanto de tipo comerciales y de tipo industriales, ¿no? Habíamos visto. La diferencia estaba en el costo y obviamente la calidad, ¿no? Los comerciales son netamente para educativos. Sin embargo, los de tipo industriales pueden trabajar en lugares más hostiles, ¿no? Es justamente para la industria. Y además su información es mucho más fiel, más fino es, ¿no? Habíamos indicado también, ¿no? Algunos sensores, por ejemplo, cuando vayamos en sensores de tipo industriales, generalmente son de tres líneas o tres cables, si queremos llamarlo así. Hay que indicar, ¿no? De qué tipo son, PNP o de tipo NPN. Eso también lo habíamos visto. Cuando quisiéramos comprar sensores industriales, pues generalmente van a venir con tres. Y habíamos dicho que cuando es PNP, pues lo que va a conmutar es el positivo, ¿no? Y lo que van a compartir entre la carga y el sensor es el negativo. Caso muy contrario en el de tipo NPN, habíamos dicho, ¿no? El negativo es el que conmuta y el que van a compartir es el positivo. Y generalmente trabajan los sensores industriales a 24 voltios, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Hemos visto sensores de fuerza, de par, ¿no? Hemos indicado que estos sensores van, ¿no? En la parte móvil, en la articulación, y pues nos puede determinar cuándo requiere más fuerza o no, justamente por el tema de, ¿no? Cuando se impacta con una persona, pues estos sensores nos va a permitir que indicar, ¿no? Nos va a mandar una señal al procesador que hay un obstáculo, ¿no? Debido a que hay un esfuerzo mayor a lo que debería ser en su desplazamiento. Estos sensores de fuerza existen. Después habíamos visto que también hay sensores de proximidad, una gran variedad, ¿no? De tipo inductivos, capacitivos, resistivos, ¿no? Sensores infrarrojos, hay sensores láser, ultrasónicos, ¿no? Todos los dispositivos nos pueden permitir determinar ya los criterios de cada ingeniero que va a hacer el diseño de su automatización, le permitirá determinar cuál sensor va a ser el más óptimo en su desempeño. Asimismo, habíamos visto visión 2D, 3D, ¿no? Habíamos visto tipo de elementos que comportan. Habíamos visto un pequeño video también, ¿no? Sobre sensores de visión. Luego habíamos visto un poquito de control para la interacción física, ¿no? Ahí habíamos un poquito los conceptos de la impedancia y la admitancia, ¿no? Y sus utilidades, tanto en el control de la impedancia como en el control de la admitancia. Los cumplimientos y limitación de fuerza también habíamos visto, ¿no? De nuestros cobots. Nociones de control de movimiento seguro. Ahí también habíamos visto, ¿no? Cómo podemos controlar controles de movimiento seguro, las estrategias. ¿Cuáles serían? Hemos visto las más importantes. Velocidad limitada, que es muy importante. Habíamos dicho que a diferencia, los cobots, a diferencia de los robots industriales, pues estas tienen una velocidad limitada. Zonas de trabajo segura, ya que pueden compartir, ¿no? Con el operador. Paradas automáticas, ¿no? Ante contacto, ¿no? En cuanto detecta un contacto con alguien o una persona o el operador, pues puede detenerse automáticamente el cobot, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Programación de cobots. ¿Qué tipos de programación? Uno de ellos habíamos visto, bueno, la programación, existen varios métodos, diferentes tipos de programar a los cobots. La idea siempre es de que estos robots o cobots, las que estamos siendo objeto de estudio,
sean lo más versátiles, simples y sencillos prácticamente, ¿no? De poder programar y darnos la mayor facilidad de realizar. Uno de ellos era la programación guiada. Pues esta nos permite simplemente llevarlo, ¿no? De tomar prácticamente el efector, dónde se va a posicionar, hasta dónde se va a desplazar y lo va a memorizar. Y le dices ejecutar y va a realizar esa tarea. Entonces, esa es una de las formas de programación. El otro era por demostración y aprendizaje, ¿no? Pues esta era la programación por aprendizaje. Habíamos visto un pequeño video, ¿no? Donde prácticamente estos cobots lo que hacen es pues aprender, ¿no? Y ahí está, ¿no? Aprendizaje por el esfuerzo. El robot mejora su comportamiento mediante, dice, prueba y error, o sea, va realizando su trabajo y obviamente va probando, va cometiendo error, pero va retroalimentación humana, recompensas, y eso es por software, ¿no? O sea, obviamente ya entrarse a eso sería un mundo de hablar de otros conceptos. Sin embargo, el aprendizaje dice que permite al cobot se adapten. Entonces, este tipo de programación es justamente para que donde tenga que usarlo en entornos cambiantes, ¿no? O sea, tal vez está en un lugar o qué sé yo, donde entran personas, salen, se mueven cosas, qué sé yo. Entonces, este tipo de programación es el ideal para ese tipo de área de trabajo, ¿no? Eso también vimos. ¿Qué hemos visto? Interfaz gráfica versus programación. Bueno, acá habíamos visto también, ¿no? Tiene su propia interfaz, ¿no? Cuando hablamos interfaz es el modo cómo vamos a controlar o manejar el dispositivo, ¿no? O podemos enviarles algún código para que pueda realizar alguna determinada tarea. Ya indicamos que por una parte sí tiene su interfaz, es una especie de una pequeña tablet, así, y ahí pues podemos, ¿no? Indicar parámetros, ¿no? Donde se puede mover en el eje X, Y y Z. O también podemos utilizar, ¿no? Con algún lenguaje de programación, por ejemplo Python u otro lenguaje de programación, ¿no? Y pues también podemos hacerlo de esa forma, ¿no? La ejecución dice, la elección de cómo queremos programar va a depender mucho, dice, del nivel de usuario y la complejidad de la aplicación. Eh, Eso quiere decir que cuanto más compleja sea la ejecución que deseamos que realice, pues también vamos a tener que elegir uno de los métodos un poco más complejos que quizás pueda ser esta, ¿no? El método con un lenguaje de programación. Si queremos que realice tareas simples, sencillas, pues la guiada quizás sea la más óptima, ¿no? Eso vimos también. ¿Qué más vimos? Interfaces. Las interfaces, cómo podemos controlar a través de algún elemento, ¿no? De manera directa. Como cuando queremos controlar nuestros robotitos, ¿no? Seguro hicimos tal vez un robot controlado por un pequeño joystick, ¿no? Puede ser inalámbrico o puede ser, ¿no? Con conexión alámbrica también, puede ser por medio Bluetooth, o puede ser como, ¿no? Hay aplicaciones en celulares, se puede desarrollar por ese método. Algunos utilizaban medios de voz y habíamos visto algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, interfaces son los medios que nos permiten controlar este tipo de robots, ¿no? Avanzados. Entonces, hemos visto comunicación vocal. Uno era la comunicación, ¿no? O sea, son comunicaciones más avanzadas, ¿no? Mediante vocalización, ¿no? Podríamos indicarle izquierda, derecha o qué sé yo, ¿no? Podamos darle coordenadas, ¿no? En el eje X, qué sé yo, recorrer, qué sé yo, 12,5 centímetros, en el eje Y tantos centímetros, y se puede posicionar ahí el efector. También otro tipo de interfaz habíamos visto que era por gestos, ¿no? Existe, ¿no? Por gestos, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Otro tipo de interfaz también, ¿no? Podía ser por visión, ¿no? Me podía seguir, digamos, ¿no? La visión, ¿no? Entonces, podíamos tener un control sobre el cobot, ¿no? Con un visor.
Habíamos visto también acá, em, esto también de las interfaces muy interesante, ¿no? Por ejemplo, dependiendo también la persona, ¿no? Que a mí me parece interesante esto de la visión y como este otro, el de vocal. ¿Qué tal tenemos personas que quizás carecen, ¿no? Tienen, tal vez carecen de manos, ¿no? Para poder controlar algún tipo de control. Y qué mejor, ¿no? Darle este método de control. O bien podría ser el método de visión también, ¿no? Para poder realizar alguna determinada tarea. Luego habíamos visto tecnologías wearables, ¿no? O sea, estos tipos de tecnologías casi no muy común, no, no muy usados, quizás no lo vemos mucho, por los costos también, ¿no? Están ligados, digamos, a elementos en guantes, pulseras, cascos, ¿no? Son sensores que nos permiten controlar a través, que están en la ropa, ¿no? Habíamos visto un pequeño video, ¿no? De cómo podemos controlar los elementos. Y en conclusión, habíamos dicho que los cobots integran hardware seguro, eso es lo más importante. Hay que saber que los cobots tienen un hardware seguro, o sea, la parte física es seguro, control inteligente, programación intuitiva e interfaces avanzadas para trabajar junto a los humanos de manera eficiente. Su diseño responde a la necesidad de una robótica flexible, segura y centrada en el ser humano, alineada con los principios de la industria 5.0. Entonces, todo ello habíamos abordado en la anterior clase. Ahora nos toca continuar y vamos a ampliar. A ver, para empezar este tema, vamos a ver un poquitito sobre los accidentes industriales que puedan existir, ¿no? Entonces, vamos a ver
Bueno, como vieron ahí, puede haber un sinfín de accidentes que puede ocurrir en una industria, ¿no? Y es por eso que vamos a abordar temas de normas, ¿no? Para poder desarrollar o proponer un robot, un cobot, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez visité, tuve la fortuna de que un compañero me invite a programar un PLC. Bueno, uno dice, yo me voy así nomás, no necesito más, solo mi cable de interfaz y mi laptop y, ¿no? Sin embargo, él me dice, no, tú no puedes ir así, necesitas la indumentaria requerida, me dice. Entonces, como era una institución privada, yo me la tenía que comprar, o sea, también, ¿no? Entonces, me pidieron, si no, por lo menos los elementos más importantes, como ser el casco, para los pies, ¿no? Por ejemplo, protección para la cabeza, los cascos. Protección para los pies, me pidieron mis botas con punta de hierro, ¿no? Y yo esa vez recién estaba culminando mis estudios y pues obviamente como estudiante no tenía mucho alcance económico para comprar, ¿no? Entonces mínimamente te pedían estas indumentarias básicas, ¿no? Y yo pude alcanzar el casco y las botas, ¿no? Y el chaleco. Entonces ya permitieron entrar, ingresar. Entonces, pero como vieron en el video, puede suceder diferentes tipos de accidentes. Entonces, uno quizás de confiado podría entrar y la verdad, cuando ya entré al lugar, y bueno, tuve varias visitas a diferentes empresas, vi que realmente sí se trabaja en un lugar peligroso, ¿no? Ahí está el caldero cerca y tú estás pasando por ahí, un resbalón, te entras, te caes. Las maquinarias están rozando ahí, pasas por ahí, ¿no? Y basta que algo te enganche en tu ropa, ¿no? Si también ya fuiste. Entonces, muchas cosas, ¿no? Temas eléctricos, lo mismo, ¿no? Manejan de alta tensión, corrientes. Muy peligrosos realmente y es nomás necesario toda esta indumentaria mínimamente para poder ingresar y pues no tener mayor daño físico, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a abordar un poco, entrando, les quise mostrar un poquito como introducción, algunos accidentes que ocurren y seguramente hay muchas otras, dependiendo del área donde uno esté trabajando. Em, Alguna vez, no sé si he escuchado inclusive, ¿no? Que se cayeron, no sé si en alguna de las embotelladoras se cayó una persona, ¿no? Alguna vez inclusive pierden algún dedo y se cae, ¿no? Al, eh, ¿cómo se le dice ahí? Se me ha ido en este momento. E indicaron que así mismo lo habían estado produciendo, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente son cosas que ocurren, ¿no? Por eso es muy importante tener la seguridad industrial, bastante importante. Bien, vamos a ir abordando un poquito. Vamos a entrar. Normativa internacional. Vamos a ver un poco qué será una normativa. A mí que es muy importante conocer los conceptos que nos van a permitir. ¿Qué son las normativas? ¿Qué son? A ver, veamos. Normativas. Una normativa es un conjunto de normas establecidas con el fin de regular comportamientos, conductas o modos de proceder en una cierta actividad. Una norma, cabe aclarar, dice, ¿no? Es una medida de orden jurídico que se asocia a las ideas de orden y reglamentación, además de servir en el campo del derecho como sinónimo de normativa. Entonces, lo que está en el gráfico nos podría resumir todo ello, ¿no? Es un conjunto de reglas, ¿no? Es como cuando vamos a ir a jugar, no sé, cualquier tipo de juego. Puede ser
hasta el mismo fútbol, ¿no? Y tiene que haber reglas, ¿no? Cómo vamos a jugar y tenemos que respetar para jugar él. De la misma manera, ¿no? Estas normativas, obviamente, y algunas pasan a ser más legales, entonces son un conjunto de reglas. Eso nos dice. Las normativas, entonces, son un conjunto de reglas ya establecidas, ¿no? Con el fin de regular, dice, comportamientos, conductas o modos de proceder en una cierta actividad. Ahí está, muy clarito, ¿no? Entonces, entonces hay que tener muy claro ese concepto. Bien, vamos. Tipos y ejemplos de normas. A ver, ¿qué tipos hay? Pues, un montón de normativas, ¿no? Normativas religiosas, por ejemplo, ¿no? Para la religión católica, asistir los domingos a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Es para la religión católica. Para la religión judía, ¿no? Respetar el sabbat. Para la religión musulmana, pues, peregrinar una vez en la vida. Entonces, miren, ellos también tienen sus normativas, digamos, ¿no? En temas de... Obviamente debe haber muchos, ¿no? Estamos viendo una pincelada de algunas normativas. Normas morales, por ejemplo, también tenemos, ¿no? No mentir, por ejemplo, ¿no? No cumplimos lamentablemente la gran mayoría. Respetar las opiniones de los demás. Interesante, ¿no? Eso, ese me gusta a mí particularmente, es muy bonito. No discriminantes por raza, credo o sexo, por ejemplo. Esas son algunas de las muchas normativas morales que podemos tener. Normativas sociales, por ejemplo. Respetar la fila en los bancos y comercios, ¿no? Ceder el asiento en transporte público a adultos mayores y embarazadas, ¿no? Cubrirse la boca al bostezar o estornudar, ¿no? Algunas normativas sociales que también tenemos. Obviamente hay muchas, ¿no? Son algunos pequeños. Normas jurídicas también tenemos, ¿no? Ley que protege la libertad de expresión, por ejemplo. Tratado internacional sobre los derechos del niño. Ley que prohíbe la promoción de productos con tabaco, por ejemplo, ¿no? Normas y leyes, también tenemos en nuestro, más un poco más, cuando ya hablamos de leyes a cumplir, ¿no? Las normas jurídicas son aquellas que regulan el comportamiento de los individuos dentro de una determinada sociedad y son de carácter obligatorio, ¿no? Las normas y leyes. Una ley es un tipo de norma jurídica que surge ante la necesidad de regular y regir la conducta social. Violar la ley implica sanciones, multas o detención, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Muy interesante también. Normativa internacional. Bien, entonces vamos a ver qué son las normativas internacionales. Normativa internacional. Las normas internacionales son reglas, directrices o estándares acordados globalmente para lograr resultados consistentes en calidad, ¿no? Seguridad y eficiencia en productos, servicios y procesos como la ISO, calidad ambiente. Bien, entonces las normas internacionales, dice lo mismo, ¿no? Como hace un momento, son reglas, directrices o estándares, ¿no? Acordados, o sea, cuando dice globalmente, obviamente que muchos países, ¿no? Han determinado usarlos, ¿no? Y como estándar para que todos podamos hacer uso de esas normativas, ¿no? Entonces, más que todo en temas de calidad, seguridad y eficiencia. Y ahí está la famosa ISO, ¿no? Ahí está la famosa. Entonces, una normativa internacional no es otra cosa que un conjunto de reglas, ¿no? Obviamente internacionales que están acordados globalmente, ¿no? Y entonces lo vamos a usar como estándares, ¿no? Todos lo vamos a usar como estándares o como referencias, ¿no? O directrices, como dice acá. ¿Qué son las normas ISO? A ver, veamos un poquito. ISO son las siglas del inglés International Organization for Standards, ¿no? Ahí está, ¿no? En inglés es una norma, ¿sí? Es ISO. Este ISO lo vamos a escuchar bastante
¿no? Es una normativa internacional, ¿no? Por decir internacional, una organización internacional para la estandarización. Entonces, gracias a este ISO, ¿no? Que es un acrónimo, pues nosotros vamos a estandarizarnos, ¿no? Todos los países lo utilizan para realizar diferentes tipos de, por ejemplo, nosotros hablando un poco de la industria, ¿no? Eh, Cómo podemos normalizar algunos parámetros de seguridad. Pues ISO nos da los parámetros para que nosotros podamos ser guiados por ISO. Ahí está. Se trata de la Organización Internacional de Normalización o Estandarización y se dedica a la creación de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y servicios. Son las famosas llamadas normas ISO, ¿no? La Organización Internacional de Normalización actualmente está presente, dice, en 193 países y es una organización no gubernamental e independiente. ¿M? Actualmente hay redactadas más de 22.000 normas ISO que abarcan todas las industrias, ¿no? Desde tecnología y seguridad alimentaria hasta agricultura y salud, ¿no? O sea, abarca todo lo que es y lo que, pues no, pues es industrialización. Entonces, ahora ya sabemos que ISO es un acrónimo y significa, ¿no? Organización Internacional para Estandarización, ¿no? Una organización internacional de estandarización. Y también hemos visto que en 193 países lo usan y tienen más o menos 22.000 normas ISO, dice, ya tienen redactadas. Y que todas las industrias, dice, ¿no? Desde tecnología, seguridad alimentaria, agricultura, lo utilizan. ¿Desde cuándo existe norma ISO? O sea, ¿no? O sea, la organización ISO fue fundada en 1926, bastante tiempo, ¿no? Como Federación Internacional de Asociaciones de Normalización Nacionales, ISA, o sea, así se llamaba anteriormente. ISA se llamaba. Durante la Segunda Guerra Mundial fue temporalmente suspendida tras el estado bélico. Las Naciones Unidas propusieron la refundación de una organización de normalización a través del Comité de Coordinación de Normas de las Naciones Unidas. Bien, entonces en 1946, después de unos, podríamos decir que 20 años, representantes de 25 países se reunieron en la ciudad de Londres. Tenían el objetivo de facilitar la coordinación de los estándares industriales mediante la unificación internacional. Fue durante esta reunión cuando pusieron las bases de lo que acabaría conociéndose como ISO. Finalmente, la organización se fundó oficialmente, dice, un 23 de febrero de 1947. Y está, o sea, más antes se llamaba, era como que nació con ISA y posteriormente, ¿no? Ha sufrido un proceso de cambio y pues ahora se llama ISO y desde entonces lo conocemos como ISO. Ya bastante tiempo, ¿no? 1926 y finalmente como ISO trabaja en 1947. Bastante tiempo. ¿Dónde está la sede de ISO? O sea, ¿en dónde se encuentra sede? La sede de ISO está actualmente ubicada en Ginebra, ¿no? Suiza. Y trabaja en 193 países. Ahí está. ¿Cómo se financia? La ISO se financia a través de suscripciones y por venta de normas especialmente, ¿no? O sea, más que todo, venta de normas, ¿no? Estas normas seguramente entiendo que tienen también su derecho de autor y bueno, pues estas normas, ¿no? Nosotros nos apegamos y tenemos que
si queremos utilizarlas, perdón, ¿no? Entonces, nos vamos a pegar, ¿no? Entonces, ellos dice que se financian a través de suscripciones y ventas de normas. Tipos de normas ISO. Bueno, algunos tipos de normas ISO que tenemos, ¿no? En la actualidad, existen más de 22.000 normas ISO, como vimos anteriormente. Cada una de ellas está centrada en la normalización, estandarización de elementos de servicios o productos, ¿no? Bien, está indicando que existen más de 22.000 normas ISO, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos uno, ISO 9001. La norma ISO 9001 pertenece a la familia de normas ISO 9000, que redacta las normas de un sistema de gestión de calidad. Lo hace mediante guías y herramientas que aseguran la calidad de los productos y servicios de las empresas. Todo tipo de empresas, desde las pymes, ya sabemos que son las pymes, ¿no? Pequeñas empresas, ¿no? Que utilizan también robótica para poder elaborar o producir, ¿no? Su producción. Hasta grandes empresas. Se pueden certificar con las normas ISO 9001, ¿no? Independientemente de su actividad económica. Ahí está. Es uno de los ISOs. ¿Qué beneficios podría traer, no? Por ejemplo, la norma ISO 9001. Beneficios estructurales que se convertirán en beneficios económicos, ¿no? Potencia la participación de alta dirección de la empresa. Se genera confianza hacia los clientes. Entonces, algunos de los beneficios que seguramente el utilizar la norma ISO, ¿no? Todas esas empresas quieren siempre utilizar estas normas internacionales. Tipos de normas ISO, continuamos algunas, por ejemplo, la 14001. La norma ISO 14001 es el estándar que se centra en la gestión ambiental. Por ejemplo, en temas ambientales pueden utilizar la 14001. Esta norma tiene como objetivo identificar y gestionar los posibles riesgos ambientales que se puede generar, ¿no? Por ejemplo, otro, la ISO 2200 para la sanidad y seguridad alimentaria, ¿no? Cuando seguramente en temas alimentarios, pues pueden utilizar la 2200, ¿no? Otro, la ISO 45001, por ejemplo, ¿no? Para la salud y seguridad laboral. Beneficios de la norma 45001, por ejemplo, buscar e identificar posibles riesgos en el puesto de trabajo. Solucionar errores que pueden provocar riesgos laborales. Modificar las condiciones laborales para mejorarlas. Mejorar la organización en la empresa, ¿no? Minimizar los accidentes en los puestos de trabajo. Reducir las bajas laborales causadas por mala praxis en el puesto de trabajo. Disminuir costos y tiempo por baja de los empleados, ¿no? Entonces, esos serían los beneficios, por ejemplo, de utilizar la ISO 45001. Podemos ver acá también un poco de la en ISO, la 102-18-1, ¿no? La primera versión. Esta se trata de una norma, dice, técnica de tipo C, que únicamente cubre robots industriales, ¿ya? Entonces, se aplica esta norma, la 10.218-1, únicamente cubre robots industriales. Sin embargo, los principios de seguridad que establece esta norma pueden aplicarse a otros tipos de robot. El propósito de esta norma, ahí vamos a ver cuál es el propósito de esta norma, es especificar requisitos, directrices de diseño seguro, dice, ¿no? Diseño seguro, está hablando de directrices, o sea, cómo lo vamos a hacer el diseño de manera segura, medidas de protección e información para el uso de robots en entornos industriales. También describe los peligros básicos asociados a los robots y establece requisitos para eliminar o reducir adecuadamente los riesgos asociados a
estos peligros, ¿no? Entonces, ahí tenemos el propósito de esta norma, ¿no? Entonces, nos está, más que todo, nos está indicando el propósito, ¿no? De construir al momento de diseño seguro. Ya cuando estamos queriendo hacer la parte del hardware, el software, ¿no? Nos van a dar directrices para que hagamos nuestro diseño, dando como en la parte mecánica, la parte electrónica, ¿no? Áreas de trabajo y todo ello, ¿no? Y las medidas de protección, dice, ¿no? E información para el uso de robots. Entonces, seguramente nos va a dar un conjunto de pasos para que podamos eh, poner en acción a uno de estos robots, ¿no? Entonces, esta ISO 10218-1 nos puede permitir utilizarlo para obtener como un estándar, ¿no? De diseño seguro. En ISO 10218-2, esta es la segunda parte, bueno, ya mejorada. Vean, miren, la norma ISO 10218-2 se publicó en febrero de 2025. Nuevo, nuevito, ¿no? Y reemplaza a la edición de 2011, o sea, la anterior versión. La norma ha sido muy modificada, ¿no? Y sobre todo ampliada. La edición de 2011 tenía 80 páginas, la de 2025 tiene 234 páginas. O sea, no solo han ampliado, no solo han modificado, perdón, sino que también lo ampliaron, ¿no? La norma ISO 10218-1 aborda los robots como máquinas parcialmente completadas, ¿no? Eso hablaba de la anterior en ISO la 10218-1, mientras que la norma ISO 10218-2, que sería esta, aborda los robots integrados en máquinas completadas para aplicaciones robóticas específicas. Este documento es una norma de tipo C, según la norma ISO 12100, ¿no? Entonces, esta, la 10218-2, es una mejora de la 10218-1, ¿no? Ya obviamente debido a que este tipo de robots, obviamente ya vimos, por ejemplo, los cobots, o sea, son robots que tienen o que pueden trabajar en un área de trabajo compartido, ¿no? Entre el operador y el robot. Entonces, obviamente tenían que actualizarla, ampliarla y mejorarla, ¿no? En ISO 2, 10, 218, 1.2, de los dos, vamos a ver. Se han incluido varias definiciones nuevas en la edición del 2025 de la norma ISO, ¿no? En la 10.218.2. Entre ellas destacan las definiciones de las diferentes áreas en las que puede trabajar el robot. Por ejemplo, ahí tenemos el espacio máximo, ¿no? El espacio donde va a trabajar, el espacio máximo. Es el área máxima que el robot y su pieza puedan alcanzar, ¿no? Ahí está hablando del espacio máximo que puede trabajar. El área máxima que el robot y su pieza pueden alcanzar. Es el área peligrosa generada por el robot, ¿no? Se refiere al efector, ¿no? Cuando dice el área máxima que el robot y su pieza pueden alcanzar. O sea, el efector, hasta dónde puede extenderse, ¿no? Su efector final, hasta dónde puede alcanzar. Es su área máxima de trabajo. El espacio restringido es el área donde se pueden limitar los movimientos del robot, ¿no? El espacio restringido. Gracias a funciones de seguridad limitadoras basadas en software o gracias a dispositivos limitadores mecánicos, ¿no? El espacio restringido, o sea, podemos dar un espacio restringido mm, por software o por hardware, ¿no? Por software mediante sensores. Podemos indicarle que se desplace hasta cierto punto, nada más, por software.
Obviamente necesitamos utilizar un sensor que le indique que llegó hasta ese máximo punto y pues no pueda desplazarse más, ¿no? Un ejemplo de ello son las impresoras 3D o las CNCs, las routers, que tienen sensores en sus tres ejes. ¿M? Y gracias a esos sensores, pues el robot sabe que ha llegado a su límite. Esa información es llevada pues al procesador y el procesador inmediatamente, ¿no? Cuando programamos tenemos que utilizar, por ejemplo, las interrupciones, ¿no? Entonces inmediatamente es atendida indicando que ese robot o esa pieza ha llegado a su máximo. Entonces nosotros podemos hacer el espacio restringido por software, a eso se refiere. Ahora, cuando dice, por ejemplo, ¿no? Limitación, limitadores mecánicos, hace referencia a que podemos utilizar algún tipo de trabas, ¿no? Mecánicamente, ¿no? Pueda ir, ¿no? No va a ir más allá, ¿no? Esto puede ser desplazable. Si nosotros queremos que llegue, pues acá lo ponemos, ¿no? Y va a venir, va a avanzar y se va a quedar ahí trabado. No va a avanzar más. A ese tipo de mecánico. El, el software es, ya dijimos, por sensores, ¿no? Detecta esa información y le dice al actuador que ya no puede desplazar más. A eso se refiere. El espacio de operación es donde el robot está programado para trabajar. Por ejemplo, extrae una pieza de una imprenta y la coloca en una cinta transportadora. Espacio de operación. Él va a tener su propio espacio de operación, ¿no? Donde el robot está programado para trabajar. Es simplemente su área de trabajo, podemos decir, ¿no? Donde seguro va a tener una rutina que va a realizar, ¿no? Llevar a un elemento a otro lugar, espacio de operación. Pero para hacer otros movimientos ya estamos hablando del espacio máximo, ¿no? Espacio restringido, ¿no? Todo ello. Entonces son puntos de seguridad que nosotros vamos a utilizar al momento de hacer funcionar un robot, ¿no? El espacio de operación. Espacio protegido. Es el área limitada por barreras virtuales o físicas, ¿no? Salvaguardias. Si el espacio protegido es mayor que el espacio máximo, no se requiere un espacio restringido, ¿no? Es quiere decir, ¿no? Ahí está. El espacio máximo dice, si el espacio protegido es mayor que el espacio máximo, o sea, quiere decir que está hablando acá de barreras, ¿no? Ya habíamos visto que los robots industriales, por ejemplo, tienen áreas de trabajo. Algunas veces simplemente lo pintan en el piso con líneas amarillas y negras, indicando que no podemos pasar ahí. Otras pueden poner una cinta, ¿no? También. Y algunas veces se ponen sensores con barreras, ¿ya? Sean ópticas. Si alguien pasa, pues automáticamente esa información se lleva al procesador y todo se detiene ahí, ¿no? O simplemente una alarma puede activar también. Entonces está indicando que sí, ese espacio protegido, ¿no? Ese espacio protegido es mayor que el área o el espacio máximo de desplazamiento del robot. eh, Dice que no se requiere un espacio restringido. O sea, puede trabajar. Si, es como decir, si yo voy a rayar mi espacio protegido bastante grande, mm, no voy a requerir el espacio restringido, ¿no? Entonces, el robot nunca va a llegar más allá de el espacio protegido. Así que trabajaría eh, correctamente en ese sentido. Bien, entornos de trabajo de un robot. Vamos a ver un pequeño video de los entornos de trabajo de un robot para ver cómo podemos ver. Bienvenidos a nuestro canal.
Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la robótica industrial y hablaremos sobre algunos temas esenciales para comprender cómo los robots interactúan en su entorno. En este video aprenderemos sobre el espacio de trabajo, los tipos de movimiento, los tipos de efectores finales y las características para seleccionar un efector final. Acompáñenme en esta exploración. Primero, hablemos del espacio de trabajo. Este espacio es el área donde el robot puede alcanzar y manipular objetos. Dependiendo de su diseño, cada robot tiene un límite en su rango de movimiento. Además, este espacio se define con sistemas de coordenadas como rectangulares, cilíndricas o angulares, que permiten a los robots ubicarse y operar con precisión. Conociendo las coordenadas y el espacio de trabajo, los ingenieros pueden planear las tareas que el robot podrá realizar, lo cual es clave para la productividad en las fábricas. A continuación, vamos a ver los tipos de movimiento. Los robots industriales pueden moverse en líneas rectas, curvas o realizar movimientos rotacionales. Cada tipo de movimiento cumple una función específica según la tarea. Por ejemplo, los movimientos lineales son esenciales para transportar piezas, mientras que los movimientos rotacionales son perfectos para tareas de ensamblaje. Pasemos ahora a los efectores finales. Estos son los dispositivos que se encuentran en la mano del robot y que interactúan directamente con los objetos. Los tipos de efectores pueden variar desde pinzas para agarrar piezas hasta ventosas para superficies delicadas o herramientas de soldadura para ensamblar componentes. Cada efector tiene una función específica según la tarea que el robot debe realizar. Finalmente, veamos las características de selección de un efector final. Para elegir el efector adecuado, debemos considerar factores como el peso y el tamaño del objeto a manipular, el material, si es frágil o resistente, y la precisión que requiere la tarea. Estos criterios son cruciales para optimizar la eficiencia del robot y asegurar que cada trabajo se realice con la herramienta adecuada. Entonces, hemos cubierto los puntos clave: el espacio de trabajo y coordenadas, los tipos de movimiento, los tipos de efectores finales y las características de selección de un efector final. Con este conocimiento, ya puedes comprender cómo los robots ejecutan tareas con precisión y adaptarse a diferentes necesidades en un ambiente industrial. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de la robótica industrial. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte al canal, dejar un like. Bien, como verán, muy interesante, ¿no? Nos dice en su área de trabajo. Es importante, ¿no? Al momento de hacer el diseño em, de funcionamiento de la operación que va a realizar tu robot, ¿no? Conocer su entorno, cómo va a trabajar, hasta dónde se va a mover, qué es lo que va a hacer. Hay que hacer un estudio, ¿no? De todos los movimientos que va a realizar. Y también hay que prever los accidentes que podría ocurrir, ¿no? Entonces, nosotros no solamente nos vamos a poner, digamos, a poder hacer funcionar el robot. Aquí está y ya funciona, por decir, llevar piezas de un punto a otro punto. Ahí está y eso es todo mi trabajo. No, también tenemos que apegarnos a las normas y en base a eso poder hacer el análisis de, ¿no? De poder programarlos. Por ejemplo, su área de trabajo, como vimos hace un momento, podemos utilizar barreras, sensores o limitadores de movimientos para que no puedan causar daño. Entonces, todos esos factores que implican al momento de hacer el diseño, ¿no? de, en este caso, de la tarea que va a hacer este robot, ¿no? Ya les había indicado que posiblemente nosotros no vayamos a construir un robot de estos, pero sí vayamos a tener la oportunidad de poderlos poner en acción. Estoy seguro que muchos de ustedes va a tener esa oportunidad, ¿no? Una empresa X se anima a traer estos robots, va a necesitar quien se los programe.
Ahora que hemos visto las diferentes formas de programar, ¿no? Seguramente muchos de ustedes van a estar en ese lugar, pero también tienen que aplicar las famosas normas, ¿no? Para poder. Estas normas nos permiten evitar desgracias, ¿no? Como experiencia, debe ser un año, un poquito más quizás. He escuchado en la noticia que una incubadora, no, no, sí, incubadora a los neonatos, lo habían cambiado el sistema de control, unos estudiantes, y resulta que, por desgracia, termina quemando a un bebé. ¿Todo por qué? Porque no han utilizado normas, así de simple. Pues según mm, sé que han utilizado, por ejemplo, simples elementos de control que no están aptos para ese tipo de trabajo, ¿no? Los famosos Arduinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener criterios al momento de hacer un proyecto, ¿no? No podemos alegremente agarrar este procesador lo va a hacer, miren, lo he programado, ya está, y me sale, qué sé yo, no sé, 300 bolivianos, hacer todo este sistema. Y no. Ahora también está entrando los famosos SP32, por ejemplo, ¿no? Estos SP32 que están muy de moda. Estos son sistemas SOC, por si acaso, sistema on chip, todo un sistema, ¿no? Estos ya llevan Wi-Fi, de comunicación, ¿no? En red, por internet, todo. ¿No? Y tienen Bluetooth incorporado. Algunos inclusive ya vienen con cámaras, tiene gran facilidad de usarlos, pero son de tipo comercial. Hay que tener cuidado con eso también y utilizar los criterios, ¿no? Lo que la norma dice, ¿no? Si la norma te dice que tienes que utilizar un procesador industrial, pues tienes que utilizar un procesador industrial. Si te dice que tienes que utilizar un sensor, no que esté, que esté utilizando normas y cualidades, digamos, industriales, ¿no? Y que esté dentro de los rangos, pues hay que respetar todo ello, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto de las normas. Bien, vamos a seguir viendo. A ver, esto también a veces quería compartirles, de modo quizás nos pueda servir cuando vayamos a abordar y obviamente voy a subir en material de estudio algunos PDFs, links y todo ello y pues son muchos conceptos. Sé que esta parte quizás sea muy pesada, ¿no? Particularmente a mí no me gusta mucho la parte teórica, pero es necesario estos criterios, ¿no? Yo soy más de hacer, de práctico, ven ahí atrás, ¿no? Soy la locura de hacer, agarrar, hacer. Pero también es importante esta parte de la parte teórica, muy importante, pues sin la teoría no podemos saber lo que estamos haciendo ahí, y así que es necesario nomás, ¿no? Y esta parte que había visto, la norma IS, ¿no? Define tres categorías, dice esta norma IS, eh, de paradas. Me interesa, por eso también les quiero compartir, ¿no? Para parar los equipos. A ver, tres formas de que hay para la seguridad de las maquinarias industriales, que especifican el modo en que se detiene el movimiento de la máquina. Bien, mire, categoría cero, categoría uno y categoría 2. Qué interesante. Dice, cuando quieran, pues te dicen, no quiero que hagas la detención o el paro de la máquina bajo categoría cero, te pueden decir. ¿Y eso qué es? Uno, ¿no? Dice, ¿qué es categoría cero? ¿Cómo es? Entonces, dice, es una parada no controlada, ¿sí? Que se logra mediante la eliminación inmediata de la alimentación de energía a los actuadores de la máquina. Ejemplo, cortando la corriente eléctrica a los motores. Es equivalente a tirar el enchufe y no requiere, dice, energía externa para detenerse, ¿no? Es decir, es prácticamente, ¿no? O sea, si ves que en una situación,
donde hay un accidente, pues tú puedes quitarle la energía, dice, ¿no? No nos olvidemos que cuando un sistema consta de dos elementos importantes. Uno es la parte de control y otro es la parte de potencia, ¿no? La parte de control puede estar enviando las señales, por eso habla acá, ¿no? La categoría cero, y habla de los actuadores. Entonces, la parte de potencia, ¿no? Donde va a tener su propia, vamos a llamar sus propios mm, elementos de alimentación. Obviamente es de mayor potencia que la parte de control. Entonces dice, ¿no? Lo que vamos a hacer es eliminación inmediata de la alimentación de energía de los actuadores. O sea que vamos a cortar la parte de potencia, la energía, para que se detenga la máquina. A eso se refiere la categoría cero, ¿ya? Entonces, bueno, eso en el caso donde te pidan de alguna manera el diseño, tal vez no hay mm, economía, vamos a ver, eso nomás puede ser la limitante, para que pongas un sistema un poco más sofisticado. Y te dicen, no, si pusiera una desgracia, que entonces puede ser ahí una especie de hongo o bien una especie de un térmico, podrías quitarlo, la energía de la parte de potencia, ¿no? Para que se quite, solo así. Esa es la categoría cero, ¿no? Categoría uno, ya, es una parada controlada. Ahí ven, ya esto ya es controlada, en la que la energía se mantiene en los actuadores para lograr la detención, por ejemplo, mediante frenado dinámico y solo se interrumpe cuando la máquina se ha detenido por completo. Interesante, ¿no? Yo alguna vez había visto algunos motores que ya incorporan frenos, ¿no? Eh, Me ha parecido, entonces, normalmente tiene su motor y especialmente los ¿no? Por la inercia van, aunque los desconectes, van a continuar girando, ¿no? Pero dice, mediante freno dinámico, significa que estos tienen un sistema donde tú activas un elemento a detenerse, lo va a ir a frenar estos motores, ¿no? Y una vez que se frene automáticamente recién, se va a desenergizar, ¿no? Muy interesante este tipo de, obviamente es un poco más sofisticado que este anterior, porque ¿qué tal tienes un motor? Por inercia va a seguir fluyendo, ¿no? Entonces, qué sé yo, quizás un trabajador ha sido atrapado y no inmediatamente se va a detener, por más que lo desenergice por la inercia del motor, aún va a insistir en no dañar a este operador. Pero en este otro caso ya tiene incorporado mediante frenado dinámico, ¿no? Entonces solo cuando se va a detener se va a desenergizar. Categoría 2, ¿qué nos dice? Es una parada controlada donde la energía permanece disponible para los actuadores, incluso después de que se haya logrado la parada. Este se utiliza a menudo para mantener una posición segura o para mantener la máquina contra fuerzas externas como la gravedad, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tal vez, qué sé yo, es un sistema donde muchas veces, por ejemplo, no sé si aún utilizarán, yo no tuve la fortuna, la verdad, de ver así un sistema de los ascensores, pues me indican que tienen contrapesos, ¿no? Según me indican que un ascensor, por ejemplo, le es más fácil subir personas que bajar con el contrapeso. Por si acaso pueden ir a ver en la casera de gestión turística, tienen un ascensor que tiene vidrios transparentes para ver si vi ahí los contrapesos. Y entonces cuando, bueno, pues, puede utilizar su contrapeso para subir personas. Pero le cuesta más bajar, dice, cuando está vacío. Y obviamente lo que tiene que hacer es, en este caso, tirar los contrapesos, ¿no? Entonces, vean acá, dice, este utiliza a menudo para mantener la posición segura. Entonces, en ese tipo, dice de máquina,
¿Qué tal? Por más que lo desenergices, lo más seguro, va a utilizar en este caso en la categoría 2, dice, la energía, ¿no? Para, dice, fuerzas externas para mantener una posición segura, dice, o para mantener la máquina contra fuerzas externas como la gravedad. Muy interesante, ¿no? Porque la gravedad, hace un momento por inercia vimos que un motor puede seguir girando y con los frenos podemos detener. Pero en este caso ya estamos hablando de la gravedad, ¿no? Y también es otro tipo de fuerza que puede seguir o permitir que esté desplazando. Si queremos una parada inmediata, pues la categoría 2 sería la ideal también para detener este tipo de máquinas, ¿no? Bien, normativa en Bolivia. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que es las normativas en Bolivia, ¿no? Normativas en Bolivia. En Bolivia, dice, se utilizan normativas nacionales como el decreto ley número 16998, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, como marco principal para la seguridad laboral, complementadas por decretos supremos y normas técnicas bolivianas, ¿no? NTE, dice, ¿no? Junto con las normativas internacionales voluntarias como la ISO, ¿no? La 9001, la ISO 14001, ISO 45001, ¿no? Está hablando sobre calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, para sistemas de gestión integral aplicables a todos los sectores, desde la manufactura hasta servicios, buscando proteger al trabajador y mejorar la productividad. Entonces, por una parte en Bolivia lo que tenemos es las leyes, ¿no? Esta ley, la 16998, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Esta es como marco principal, dice, ¿no? Para la seguridad laboral, complementadas por decretos supremos y normas técnicas bolivianas, ¿no? Tenemos también normas técnicas bolivianas, junto con normas internacionales voluntarias, dice, como la ISO. O sea que a la ISO lo va a utilizar más como normas voluntarias, ¿no? O sea, no es que nos van a obligar, algo así le entiendo, dice bien claro acá. Sin embargo, las leyes, tenemos acá nuestras propias normas con leyes, ¿no? Pero nosotros como, bueno, por lo menos yo he tenido la fortuna de conocer ingenieros que han hecho sistemas de automatización para empresas. Siempre me han indicado que se apegan a la ISO, que es mucho más completa, más eficiente, ya que es un estándar internacional referente, ¿no? Para implementar tipos de automatización, ¿no? En temas de motores, en temas de, inclusive, ¿no? Sistemas de programación, todo ello, ¿no? Entonces, tenemos ello. Normativas en Bolivia, ¿no? Normativa clave en Bolivia. Decreto ley, la 16998. Es una ley fundamental de higiene y seguridad industrial, establecido dice, derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, organización de comités y sanciones, abarcando, dice, todas las actividades productivas, ¿no? O sea, para las empresas. Decretos supremos desarrollan aspectos específicos de la ley, como el decreto supremo el 2935 en la 216 para prevención de riesgo en construcción, o el decreto supremo la 3564 en la 218 en la 2018 sobre políticas productivas y de microempresas. ¿Mm? Normas técnicas bolivianas, ahí está, ¿no? Emitidas por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IPNORCA, ¿no? Acá también nos apegamos, acá en Bolivia está la entidad certificadora, IPNORCA, ¿no? Aquí nos hacemos certificar con IPNORCA, ¿no? Adopta estándares internacionales a la realidad boliviana en diversas áreas, desde construcción hasta alimentos, ¿ves?
Entonces, más o menos podemos decir que IPNORCA es como la interfaz entre normas internacionales, que sería la ISO, y lo que hace es traerlos y adecuarlos a nuestra realidad, ¿no? Porque hay que ser realistas, ¿no? Hay muchas cosas que no podemos cumplir, ¿no? En nuestras mismas casas, ¿no? O sea, deberíamos, han visto que cuando eres un servicio, eh, te piden una jabalina y esa llevada a tierra. En realidad esa tierra debería ser tratada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí ya basta que la jabalina esté plantada en el piso, te aprueba. Segundo, internamente, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces el diseño de tu sistema eléctrico, deberíamos tener tres líneas, ¿no? Neutro, línea y, bueno, pues tierra. No la cumplimos, ¿no? Y como verán, cualquiera en su casa tiene un tomacorrientes, ¿no? De la red pública y solo tiene dos terminales, dos enchufes, ¿no? Y vean, por ejemplo, su cortapico, que siempre tiene tres, es norma americana. Por seguridad debería ser así, pero nuestra realidad es otra. Entonces, muchas veces tenemos que adecuarnos a nuestra realidad, ¿no? Más que todo es el factor económico. No tenemos, lamentablemente, una economía como para darnos tal vez ese lujo, pero ya lamentablemente mucha gente ha perdido la vida en sus mismas casas, ¿no? Pues ese, eh, lamentablemente, agarrar con la tensión de 220 voltios y han perdido la vida. No a todos les pasa, muchos nos hicimos agarrar, yo no muchas veces me hice agarrar, no, no me pasó nada, pero otros no la cuentan, ¿no? Entonces, son situaciones que ocurren. Y es por eso, dice, ¿no? Entidad que nos va a servir como una interfaz, ¿no? Normas internacionales voluntarias, pero relevantes, ¿no? Por ejemplo, la 9001 para la gestión perdón, para la gestión de la calidad y satisfacción del cliente, la 9001. 14001 para implementar sistemas de gestión ambiental, la 45001, la ISO, ¿no? Para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 22000 para la inocuidad, ¿no? De los alimentos en la cadena alimentaria. Son algunas normas internacionales, ¿no? Voluntarias, pero relevantes, dice, ¿no? Entonces, hay que tomarse en cuenta. Normativas en Bolivia, ¿cómo se aplican? Por ejemplo, ¿no? Las de tipo obligatorio, las nacionales, ¿no? Decreto ley, la 16.998 o la 16.998 y sus decretos reglamentarios, ¿no? Son de cumplimiento obligatorio. Es que es ley para todas las empresas. Las de tipo voluntarias, dijimos, no son las internacionales. Las normas ISO se implementan para mejorar procesos, ser más competitivos y obtener certificaciones, ¿no? Verificadas por entidades como IPNORCA, ¿no? El Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, ¿no? Acá en Bolivia. En resumen, Bolivia se rige por su propia legislación, dice, ¿no? Decreto ley, la 16.998, para la seguridad obligatoria. Mientras que las normas ISO son cruciales para la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ayudando a las empresas a cumplir estándares internacionales y mejorar su desempeño. Mm, En lo que nos está diciendo que al utilizar este tipo de normativas internacionales nos va a traer buenos beneficios, ¿no? Para tener seguridad y mejorar desempeño, ¿no? En nuestra empresa. Entonces, hay que apegarse ahí. Requisitos generales de la seguridad para robots industriales. A ver, ¿cuáles serían los requisitos generales, dice, ¿no? De seguridad para robots industriales? Veamos un poco. Requisitos específicos para cobots.
La norma ISO, acá tenemos una norma ISO del 216, el 15066, es una especificación técnica internacional que complementa las normas de seguridad de robots industriales. La ISO 10218, parte uno y 2 proporcionan directrices de seguridad e información adicional para implementar robots colaborativos de manera segura. Ahí está. Uno, vamos a hacer la evaluación de riesgos, ¿no? Como ponemos, la evaluación de riesgo enfatiza la necesidad de realizar una evaluación de riesgos exhaustiva para identificar peligros asociados con la interacción humano-robot. En temas de evaluación de riesgo nos va a ver. Eso es lo que nos va a hacer. Velocidad y separación seguras. Establece pautas para calcular las distancias mínimas de separación y las velocidades máximas permisibles para la interacción sea segura, ¿no? Nos va a dar algunas directrices para poder utilizar, qué velocidades podemos utilizar, cómo podemos evaluar los riesgos y finalmente límites de potencia y fuerza. Nos va a proporcionar, dice, datos de umbral de dolor y lesión que ayudan a diseñar sistemas robóticos que limiten la fuerza y la presión ejercida, perdón, la presión ejercida sobre partes del cuerpo humano en caso de contacto accidental. Entonces, estos son algunos de los parámetros más importantes que nos pueda permitir, ¿no? La norma ISO, la 10218, la 1 y la 2, nos va a permitir hacer la evaluación de riesgos, velocidad, separación segura, ¿no? Del robot y también, ¿no? Los límites de potencia de fuerza en base a algunos valores que nos puedan dar, ¿no? Que pueda soportar el cuerpo humano, dice, en caso de contacto accidental, ¿no? Ahí seguramente tienen una tabla, ya obviamente previamente han hecho un estudio para indicar hasta dónde puede soportar el dolor una persona y en base a eso nosotros podamos diseñar los movimientos, ¿no? De nuestro robot. Modos de colaboración. La ISO 15066 describe cuatro métodos o modos de operación colaborativa principales, ¿no? Parada con supervisión de seguridad. El robot se detiene de forma segura y supervisada cuando un humano entra en el espacio de trabajo colaborativo. Reinicia el movimiento cuando el humano sale del área, ¿no? Ahí está, parada con supervisión de seguridad. Eso nos está sugiriendo esta norma. Guía manual. Un operador humano utiliza un dispositivo de control de mano o agarre directamente el brazo del robot para guiarlo a través de una trayectoria de movimiento programada para enseñar, dice, nuevos puntos, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, una forma en la programación guiada, ¿no? Entonces, también nos está indicando estos parámetros. Velocidad y separación seguras. El sistema utiliza sensores u otras tecnologías de detección de presencia para monitorear continuamente la distancia entre el robot y el humano. La velocidad del robot se reduce o se detiene por completo si la distancia se reduce por debajo de un umbral seguro predefinido. Mm, Es como utilizar el famoso set point, ¿no? En automatización se utiliza bastante, ¿no? El set point, hasta dónde va a trabajar, cómo va a trabajar o su punto de operación. A eso está refiriéndose todo este conjunto de parámetros. Limitación de potencia y fuerza. Este es el modo más avanzado. El robot está diseñado para que en caso de contacto con humano, las fuerzas y la energía transferidas no causen lesiones, dice, ¿no? Utilizando los datos de umbral mencionados anteriormente, o sea, requiere un diseño de robot intrínsecamente seguro con bordes suaves. Lo que dijimos, ¿no? Los bordes suaves. Sensores de fuerza y control de movimiento reactivos, ¿no? Estos son los parámetros que nos va a pedir.
poquito abordando sobre la metodología de evaluación de riesgos en celdas colaborativas. A ver, ¿de qué nos habla este tema? Este punto, vamos a ver, vamos a desglosar. Metodología de riesgos en celdas. La metodología de evaluación de riesgos en celdas colaborativas tiene como objetivo garantizar una interacción segura entre el ser humano y el robot de un mismo espacio de trabajo. Entonces, lo que nos está diciendo acá, lo que tenemos que hacer es una evaluación de riesgos, ¿no? En celdas, o sea, en el área de trabajo, hablando, ¿no? En un área de trabajo. Hace un momento dijimos, siempre va a tener, tendría que tener un área, estamos hablando de robots, ¿no? Está el cobot ya dijimos que comparten el mismo espacio. Entonces, está hablando más de los robots, ¿no? En celdas colaborativas, por eso, ¿no? En riesgos de celdas colaborativas. Tiene como objetivo garantizar una interacción segura, ¿no? Entonces, esta metodología de evaluación de riesgos, o sea, tenemos que evaluar, o sea, como que hacer un estudio previo de lo que pueda pasar cuando el robot, ¿no? Se mueva o impacte con una persona en su área de trabajo, ¿no? Sabe cómo van a compartir el mismo espacio, como es un cobot, ¿no? En celdas colaborativas, ¿no? O sea, se refiere a celdas donde van a trabajar, van a colaborar. Garantizar una interacción segura, dice, ¿no? Entre el ser humano y el robot dentro de un mismo espacio de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un análisis, ¿no? De los desplazamientos en función, obviamente, del trabajo que va a realizar tu cobot, ¿no? Tal vez va a llevar piezas de un punto a otro punto, o tiene que llevar de abajo a arriba, o quizás en forma circular, o quizás todo, ¿no? Lleva acá, hace diferentes movimientos, toma de otro punto, qué sé yo. Entonces tienes que hacer un análisis, un estudio de ello, pero en base a eso tienes que hacer, o por eso dice, hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Donde puedas recorrer, todo ello, ¿no? Hay que hacer un análisis. A diferencia de los sistemas robotizados tradicionales, las celdas colaborativas permiten la coexistencia directa sin barreras físicas rígidas. Ya dijimos, es una de las propiedades de los cobots, que no tienen ya estas barreras, dice, ¿no? Por eso es sin barreras físicas rígidas. Lo que exige un análisis sistemático y continuo de los peligros potenciales asociados al movimiento, la fuerza y el comportamiento del robot. ¿No? Entonces tenemos que hacer un análisis de cómo va a desplazar, ¿no? Y en qué puntos quizás pueda causar daños, ¿no? Y tal vez en base a eso, quizás programarlos, ¿no? Tal vez con baje y la fuerza demasiado podría impactar con una persona. Entonces, en ese punto quizás es programar para que sea más lento, ¿no? Y luego quizás el desplazamiento lo puede ser más rápido. Pues todos esos criterios hay que tomarlos en cuenta al momento de programarlos y que ejecute ese conjunto de tareas que pueda realizar, ¿no? Ahí está. Identificación de peligros, ¿no? Tenemos que identificar los peligros que pueda generar nuestro cobot al momento de ejecutar sus tareas. Identificación de peligros, contacto, atrapamiento y colisión. Esos puntos más importantes, ¿no? El contacto, ¿no? Cuando tengas un contacto o que te pueda atrapar y colisionar, ¿no? O sea, puede haber un choque, ¿no? La identificación de peligros constituye la primera etapa de análisis de riesgos y se centra en reconocer todas las situaciones que pueden generar daño al operador. Entre los riesgos más comunes en celdas colaborativas se encuentra el contacto directo entre el robot y el usuario, ¿no? Cuando hay un contacto directo, hay un riesgo ¿no? de peligro, a eso se refiere. En ese momento hay que poner un poco de criterio en función de qué tipo de contacto puede haber, ¿no? Puede ser, qué sé yo, con solamente uno de los eslabones, una de las articulaciones,
o con su efector. Y dependiendo, ¿no? El efector que vaya a tener puede ser, ¿qué tal si es de tipo para cortar, no sé, piezas? Puede ser quizás un taladro, ¿no? Tal vez se va a hacer perforaciones. Y sí, puede ser muy peligro. O una soldadura MIG-MAG, por ejemplo, ¿no? U otro tipo o una pinza, ¿no? Una pinza, tal vez puede tener una pinza neumática, ¿no? ¿Te imaginas la fuerza que tiene? ¿No? Entonces, ese tipo de contacto hay que tomar en cuenta cuando pueda ocurrir y en base a los criterios que la normativa nos da, pues tenemos que programar, ¿no? Estos cobots en base a estos criterios. ¿Qué tipo de elementos va a tener cuando al momento de tener contacto? Vamos viendo, a ver, ya vimos lo que es contacto. Ahora veamos qué pasaría si fuera algo de tema de atrapamiento, ¿no? Eh, en la industria, lamentablemente, mucha gente ha tenido accidentes, ¿no? Fatales y han perdido, ¿no? Parte de... yo, por ejemplo, allá en Santa Cruz, mi tío, pues, tiene su barraca. Y ahí sí he visto, ¿no? Cómo ellos, porque ahí tienen tornos, tienen sierras, ¿no? O sea, están llenos de máquinas. Y especialmente en las sierras, donde han perdido bastantes dedos, ¿no? Había un operador que creo que ha perdido como, no sé, unos 3 o 4 dedos, porque yo le veía sin así, venía sin, y bueno, pues, y seguía trabajando, ¿no? Ellos no conocían esta, yo ahora, ¿no? Y, o sea, viendo y todo eso, o sea, veo cómo ellos, pues, siempre trato de ir a visitarlos, a veces de 2 años allá, y aún ellos tienen, ¿no? Este tipo de trabajo. Y veo que trabajan realmente bajo riesgo, ¿no? Todo está ahí, es todo un peligro, ¿no? Entrar ahí. Entonces ellos obviamente lo han hecho empíricamente, no utilizaron conceptos y criterios para poder establecer su barraca, ¿no? O sea, y bueno, pues han perdido, yo he visto ahí cómo perdieron sus dedos, ¿no? A veces es, es triste ver, ¿no? Por eso el atrapamiento entre partes móviles del sistema o entre el robot y elementos fijos del entorno, ¿no? O sea, puedes tener partes móviles y puedes con un elemento fijo y pues perderías, ¿no? Ah, si no es que un dedo, toda la mano, ¿no? Mucha gente lamentablemente ha perdido hasta la vida, ¿no? No he tenido la oportunidad de conocer un caso así personalmente, ¿no? Sí, por noticias y todo, pero allá en Santa Cruz sí vi esa situación de parte de mis tíos, ¿no? Bien, identificación de peligros. Vamos a seguir, ¿no? En temas de colisión, ¿no? Cuando haya un impacto con el robot. Las colisiones causadas por movimientos inesperados o fallos de programación, ¿no? Eso les decía hace un momento, ¿no? Em, hace debe ser unos 3 días, me indican, habían hecho un robot humanoide, pero ya de tipo demostrativo nada más, ¿no? Y me preguntan, ¿cómo hago para poder hacer que mi robot inicie, ¿no? De modo suave, o sea, que no se esté moviendo, que no haga movimientos bruscos? Y le pregunto y le digo, a ver, ¿cómo lo apagas? ¿No? Bueno, pues solo lo apago nomás, dice, ¿no? O sea, lo desenchufo. Y en tu programa no tienes una rutina de apagador, le digo, o sea, debería tener. Y tal cual, mínimamente, ¿no? Si estás haciendo un pequeño humanoide, pues es un humanoide, eh, quieres que inicie desde una posición, pues el apagado tendría que estar en esa posición de inicio para que coincida, ¿no? Y lo que pasa es que tú lo has hecho mover, el humanoide,
y lo apagaste ahí. Y en tu software dice en un inicio, qué sé yo, este tiene que estar a 90 grados. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir ahí. Este tiene que estar, qué sé yo, te dice a 180 grados, no sé, y se va a ir allá. Se van a disparar el movimiento bien brusco, sí, ¿no? Y ese problema, entonces, esa sugerencia le voy dando, entonces pasa, ¿no? Y enseguida vamos a ver, eso de la programación también es muy importante, ¿no? Fallos en la programación. Cuando habla fallos en la programación, también no es que está fallando el sistema, ni la mecánica, ni la electrónica, sino que está en la programación. A eso se refiere. Para esta identificación, se analizan, dice, los movimientos del robot. Eso es importante. Tienes que analizar los tipos de movimientos que va a realizar tu robot, ¿no? Cómo se va a mover, hasta dónde va a ser la apertura. Y por software tienes que hacer que pues estos movimientos sean lentos y controlados, ¿no? A ver, vamos. Las trayectorias, vean, ¿no? O sea, los desplazamientos, los brazos, las velocidades de operación, ¿no? No puede ser que así de brusco, ¿no? Sino que puedes hacer que cambie así, dependiendo, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Algunas partes puedes hacer que haga rápido y otras partes puedes hacer que sea lento en función. Por eso tienes que analizar, ¿no? Las trayectorias, las velocidades de operaciones, las herramientas acopladas y la proximidad del operador durante la ejecución de las tareas. ¿Ve? Asimismo, se consideran factores humanos, ¿no? Como la postura, el tiempo de exposición y el nivel de experiencia del usuario, con el fin de anticipar escenarios de riesgos reales durante la operación, ¿no? Hasta esos criterios tienes que tomar en cuenta, ¿no? Quizás sería bueno, digamos que si yo puedas poner un selector, un switch o unos tres switches, modo básico, donde el robot pueda iniciar suave, pues programar sus movimientos suaves. El modo medio, digamos, quizás un poco más rápido, cuando ya un operador ya lo domina, ya es experto y pueda, y tal vez modo experto le pones, donde el operador también ya es un experto, pues él no va a tener problema ¿no? con el cobot. Entonces, hasta esos criterios se tiene que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? El operador era muy bueno, estaba en modo experto, lo han programado así, el operador era muy bueno, pero resulta que el operador se retiró por etcétera razón y traen uno nuevo y va a ocurrir lo que no queremos que ocurra. Entonces también tenemos que tomar esos criterios al momento de hacer una programación de cobots, ¿no? Entonces podemos hacer diferentes rutinas, diferentes velocidades, ¿no? Para ello, veamos acá un pequeño ejemplo de lo que puede ocurrir, ¿no? Si es que no tomamos en cuenta esos parámetros y esas condiciones al momento de hacer funcionar. Vean acá tenemos, miren, un humanoide, así, ¿no? Y bueno, le van a poner en ejecución. Sus primeros movimientos son, como verán, a veces de la experiencia se aprende. Yo estuve haciendo mis primeros brazos robóticos. Primero hice uno pequeñito y no tenía mucho problema, pero cuando hice uno grande, utilicé servomotores de mayor fuerza. El problema fue cuando lo hice funcionar y de verdad que, ¿no? O sea, la primera apertura se abrió y bueno, pues sabemos que los servomotores tienen esa función, ¿no? Si tiene que abrirse a, qué sé yo, a 45 grados, se va a ir a posicionar, así hay un obstáculo, se va a ir a posicionar hasta 45 grados.
pasó algo similar con eso, ¿no? Todas las piezas, o sea, en este caso mis eslabones, se empezaron a mover, se empezaron a trabarse y bueno, pues se rompieron, ¿no? O sea, los engranajitos internamente han roto dientes y cuando yo ya no sabía qué hacer, solo me apunté a querer y fui a desconectar. Y estaba con baterías y no me había percatado de esa parte. Entonces, como cuando hacemos un pequeño prototipo, a veces no tomamos esos criterios. Obviamente para eh, ya el trabajo final, obviamente tenemos un on-off y en la parte de calibración. Y ahí es donde pues he tenido que indagar más, ¿no? Y he visto que se podía calibrar las aperturas por software, ¿no? O sea, tú dices, quiero que se abra solo hasta acá, y por más que el software ya, o sea, el bucle infinito indique que pueda abrir, no se va a abrir, no le va a permitir, ¿no? Porque por software ya se ha indicado que solamente se abre hasta cierto punto, ¿no? Esos elementos. Otro de los elementos también es utilizar finales de carrera, también, ¿no? Alguna vez hice un pequeño sistema de desplazamiento eh, final de carrera, ¿no? Llegaba hasta su punto y automáticamente final de carrera enviaba la información. Y muchos utilizan corte de corriente también, ¿no? Final de carrera lo que es desenergizar, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos y formas, ¿no? De poder realizar mecánicamente, electrónicamente, por software. Entonces, podemos utilizar estas herramientas para poder programar en base también a este tipo de normas que nos sugieren, nos dicen, por eso dice voluntario, ¿no? Que nos sugieren que podamos utilizarlos para que podamos evitar desgracias, ¿no? Y al final, toda la responsabilidad nos queda sobre nosotros, porque nosotros hemos programado y no solamente es que realice la tarea, sino que también eh, tome en cuenta estos, pues no estamos hablando de robots que, ¿no? que alzan 15 kilos, son motores que realmente de gran potencia, imagínense, tranquilamente pueden alzar un auto, ¿no? Una tonelada, increíble la fuerza que pueden ejercer estos robots. Y también motores, ¿no? Aquí tenemos motores de gran fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta estos criterios. No es nomás por eso. Por ejemplo, no sé si han visto esas mezcladoras, ¿no? Y luego los guinches para subir las mezclas arriba. ¿Cuánta gente ha perdido la vida, ¿no? Y, y es que no se toma en cuenta estos criterios, ¿no? Finales de carrera, frenos, no, nada, así, simplemente un motor y on-off nomás. Y lamentablemente ocurre, ¿no? Por más que lo han desenergizado muchas veces, ¿no? Yo he conocido una historia muy triste, y bueno, pues qué pena, ¿no? Que no se aplique este tipo de criterios. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son situaciones que, pero nosotros que tenemos que ir ya utilizando ahora, conociendo estas normativas, hacer uso de estas normativas para evitar desgracias al momento de automatizar, programar robots, ¿no? Entonces, ahí ven. Límites de fuerza. Vamos a ver, acá dicen sobre los límites de fuerza que tendría que tener un robot al momento de impactar, ¿no? Con un ser humano. Entonces, los límites de fuerza y presión son parámetros críticos en la seguridad de la robótica colaborativa. Estamos hablando de robótica colaborativa, que serían los cobots, ¿no? Ya que determinan la magnitud máxima de contacto permitida entre el robot y el cuerpo humano sin causar lesiones, ¿no? Ahí está. La norma ISO, dice la 15066, establece valores de referencia basados en estudios biomecánicos que definen los umbrales del dolor para las distintas partes del cuerpo humano. Estas curvas de umbral de dolor permiten diseñar y configurar los cobots de esta manera que ante un contacto involuntario, la fuerza aplicada
se mantenga dentro de márgenes seguros, ¿no? Entonces, según esta norma ISO la 150-66, nos da, dice, algunos valores, o sea, como parámetros para poder identificar, ¿no? Algunos puntos del ser humano, entonces, hasta cuánto podemos soportar, ¿no? El dolor, hasta dónde, ¿no? Porque tampoco tendría sentido, ¿no? Que el cobot vaya bien lentito, ¿no? O sea, no, tampoco es la idea. Entonces, en base a esta tabla de valores, entonces, de la presión de los parámetros críticos que nos indica esta norma ISO, nosotros podemos tomar esos puntos para poder programar, ¿no? Qué sé yo, si va a impactar, tal vez le llegue al estómago su desplazamiento. Estamos asumiendo que qué sé yo, el operador vaya a estar parado, entonces vaya a su estómago y podemos saber en el estómago hasta dónde puede soportar el dolor del operador. Y tal vez otro punto puede ser el brazo, ¿no? Entonces, o quizás esté sentado, ¿no? Y en la cabeza, ¿no? Que es mucho más frágil. Pues todos esos criterios nos da la norma ISO, la 150-66, y en base a eso nosotros también podemos tomar en cuenta al momento de programar nuestros robots, en este caso los cobots, ¿no? Porque habíamos dicho que los cobots comparten el mismo área de trabajo, ¿m? A diferencia de los robots industriales, que son netamente, pues tienen su propio espacio y ellos trabajan con cargas, con gran fuerza, gran velocidad. No se complica porque nadie se mete en su área de trabajo, ¿no? Pero acá, pues con los cobots sí tenemos que tomar en cuenta ello, ¿no? De todos modos, sí tienen gran torque que pueden generar un gran daño a la persona, ¿no? Y por eso también podemos apegarnos a estas normas para tener esos valores. Límites de fuerza. En la práctica, esto se logra mediante sensores de par y fuerza, ¿no? Sistemas de detección de colisiones y algoritmos de control que limitan automáticamente la velocidad y el esfuerzo del robot. De esta forma, se garantiza una interacción segura, predecible y compatible con los principios de la colaboración humano-robot en entornos industriales, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, nos está indicando cómo podríamos nosotros hacer colocar límites de fuerza. Y nos sugiere, nos dice, ¿no? Por ejemplo, usar sensores de par, ¿no? Lo que habíamos visto en la parte de sensores, ¿no? Acá tenemos en los movimientos donde hay torque, ahí podemos poner, por ejemplo, los sensores, hacer la adquisición de datos. En función a eso, podemos, por software, indicar que si requiere más fuerza, que significa que ha llegado a un punto donde hay oposición, ¿no? Se ha chocado con el operador. Entonces, nuestro software tiene que inmediatamente responder, ¿no? Para que detenga el robot. Ahí están sistemas de detección de colisiones y algoritmos, ¿no? Cuando hablamos de algoritmos, obviamente estamos hablando de software, ¿no? Sistemas de detección. Cuando hablamos de sistemas de detección de colisiones, entonces estamos hablando entre sensores y electrónica, ¿no? Ahí está. Algoritmos de control que limitan automáticamente la velocidad y el esfuerzo del robot. Ahí está. Entonces, en esos puntos tenemos diferentes tipos de sensores y tenemos que usarlos en los algoritmos, ¿no? Para que haga un buen control, ¿no? Al momento de exista colisiones o contacto con un operador o ser humano, ¿no? Entonces, de esa manera va. Bien, mis estimados muestrantes, espero haya sido de su agrado estos conceptos. Sé que son un poquito quizás poco pesado, ¿no? La parte teórica, pero así es, no hay de otra. Tenemos que nomás interiorizarnos. De todos modos, yo voy a subir mucha documentación para que ustedes también, si quieren, gustan ampliarlo, pues van a ampliar más estos conceptos.
Sin más que decirles, bueno, pues agradecerles por su gentil atención y estamos hasta la siguiente sesión con robótica colaborativa en acción. Muchísimas gracias. Todos tengan muy buenas noches. Hasta la siguiente sesión.